Esto es Una cuestión de reputación, un podcast de Corporate Excellence. Episodios especiales por el 10º aniversario de nuestro informe estrella, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast Una cuestión de reputación. Es especial porque está dedicada a nuestro estudio Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles, que hace 10 años este año. Y lo que hemos querido es consultar a nuestro panel de expertos y utilizando pues este recurso que es nuestro podcast. Y no olvidemos que la participación de expertos en Approaching the Future es fundamental, porque Approaching the Future hace un recorrido de datos secundarios de todo lo publicado. Después hace una encuesta en los países de habla hispana. Pero para hablar de futuro, la encuesta nos hace una foto. Pero para hablar de futuro tenemos que consultar con los grandes expertos. Y en ese sentido tenemos el honor de contar con Uriol Iglesias, que es catedrático de la Universidad Ramon Llull y de SADE. Es también el codirector académico del programa The Global Chief Corporate Officer que realizamos con ESADE Business School y Corporate Excellence desde hace ya 13 años, por el que han pasado 300 profesionales que están haciendo grandes transformaciones en sus empresas. Y por lo tanto, tener y contar con la visión de Uriol es fundamental, porque además desde un punto de vista académico y de investigación es uno de los autores más citados en los temas de identidad y de marca, que son temas que aparecen en nuestro Approaching the Future como temas prioritarios en el ranking de importancia, como temas a los que se dedican recursos y en los que también existen algunos desafíos. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias, Rachel. Siempre es un placer colaborar con el fantástico equipo de Corporate Excellence y además especialmente contigo, que ya sabes que pues, he tenido la suerte de aprender mucho conjuntamente contigo. Bueno, pues ese placer es mutuo. y quería empezar tratando distintos bloques, ¿no? Entonces, uno de los bloques es el de marcas con propósito y conciencia. ¿Por qué? Pues porque básicamente hemos visto en los últimos años una evolución en la forma de hacer empresa, en la forma también de gestionar las marcas. Entonces me gustaría pues, que nos hablaras de cómo entiendes a las marcas conscientes. Pues mira, las marcas con conciencia se caracterizan por, en primer lugar, disponer de un propósito transformador, pero que se acompaña también de un conjunto de principios corporativos que guían toda la actividad de la organización para ser capaces pues, de crear rentabilidad, pero también tener un impacto, ¿no?, positivo. Yo siempre pongo mucho énfasis en la necesidad de combinar el propósito, que es simplemente una declaración inspiradora, de alguna forma, con un conjunto de principios corporativos que guíen de forma más concreta la actuación de la organización y que no se queden solo en los valores, que suelen ser muy genéricos, muy subjetivos, interpretados de forma distinta por distintas personas y que suelen dificultar la construcción de una cultura corporativa sólida, ¿no? Los principios corporativos tratamos de que sean mucho más precisos, de que sean mucho más objetivos y que puedan medirse. Y esto realmente te permite ver si estás moviéndote o no en la línea, ¿no?, de tu conciencia organizativa interna. Y además de esta brújula moral interior, que es la conciencia organizativa, que está compuesta por este propósito y este conjunto de principios, todas las empresas y marcas conscientes comparten, en base a los estudios que hemos hecho, 3 creencias fundamentales. La primera es, creen en una perspectiva balanceada de sus distintos grupos de interés y tratan de equilibrar la creación de valor para estos grupos. En segundo lugar, también tienen una perspectiva balanceada temporal y tratan de equilibrar el corto y el largo plazo. Y finalmente son firmes creyentes en la co-creación, porque necesitamos colaborar con los distintos stakeholders para generar respuestas que puedan ser relevantes. Y en esta misma línea, claro, lo ideal sería que tengamos cada vez más marcas con conciencia, cada vez más empresas con conciencia. Y para eso, pues quizá hay que destacar
¿cuáles son los beneficios que obtiene una empresa que es conscious driven o como... Perfectamente. Yo creo que, en primer lugar, y muy importante, una empresa con conciencia puede ser también una empresa muy rentable, ¿eh? Todos los estudios que hemos hecho nos lo indican, y lo primero que querría romper es el mito, ¿no?, de que perseguir la conciencia pues va en contra de la rentabilidad. No, los niveles de la rentabilidad pueden ser exactamente los mismos. Lo que, además de crear valor para los clientes y los accionistas, también generan beneficios adicionales, porque crean valor para los empleados de la compañía, crean valor para los partners de negocio, crean valor para la sociedad, crean valor para el planeta. Entonces tienen estas dimensiones adicionales de creación de valor compartido que son muy relevantes y que es un beneficio fundamental que tenemos que tener en cuenta en conjunto con la rentabilidad económica. Además, también las empresas que son percibidas como conscientes, sabemos que lo que consiguen es generar mayores niveles de credibilidad, de autenticidad, de legitimidad. Y obviamente esto construye reputación, que es un activo fundamental para la capacidad competitiva sostenible a largo plazo de cualquier organización. E internamente creo que también es fundamental entender que cuando tenemos una empresa consciente con una buena reputación, eso también facilita la atracción y la retención del talento, que es la clave también para disponer de una organización sólida a medio y largo plazo. Pues precisamente quería retomar esta última idea, ¿no?, de la relación entre las empresas conscientes y su impacto en la reputación. En ese sentido, se habla mucho del impacto de la sostenibilidad en la reputación, pero no solo de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué rol adicional aporta una empresa o una marca consciente a la hora de fortalecer o proteger los riesgos reputacionales de una organización? Este es un punto, yo creo, que muy, muy, muy importante e interesante. Cuando tú eres una empresa con conciencia, dispones de una brújula moral interior. Y cuando tú dispones de una brújula moral interior, estás tomando decisiones estratégicas no solo porque quieres cumplir con la ley, sino que lo haces también desde una convicción de que es lo correcto. Evidentemente, cuando te riges por una convicción interna sólida, estás ya siendo capaz de mitigar muchos riesgos, ¿sí? Porque es algo que lo haces de una forma natural, ¿no?, en base a tus creencias como organización. Pero es que, además, desde esta perspectiva que podríamos llamar más moral, cuando tú tienes una brújula interior muy clara, puedes tomar decisiones con mucha mayor agilidad. Y este es un beneficio muy claro que vemos en las organizaciones conscientes. Es mucho más natural, más fácil y más rápido tomar determinadas decisiones que en otras organizaciones pueden ser mucho más complejas. Y esto es cada vez más importante porque muchos de los riesgos que tú estabas haciendo referencia surgen en un mundo muy polarizado, donde cuando hablamos de crear valor compartido para los distintos grupos de interés, este es un ideal noble que es muy interesante, pero al final lo que vemos en realidad es que muchas veces hay intereses contrapuestos entre estos distintos grupos de interés. Entonces, la única forma de decidir qué es lo correcto hacer cuando existen estas contradicciones, estos trade-offs, es teniendo esta conciencia organizativa interna muy sólida, que es lo que te permite, en estos momentos de tensión, tomar de una forma natural y ágil la mejor decisión para la organización, teniendo en cuenta a los distintos stakeholders. Pues fíjate que quería añadir algo más o que añadieras algo más sobre el riesgo reputacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo como muchas empresas afirman haber definido un propósito. Muchas empresas no han aterrizado ese propósito en una transformación, no lo han transformado en principios de actuación y están haciendo comunicación de ese propósito y eso está generando probablemente un riesgo reputacional del que no sé si son del todo conscientes. Sí, absolutamente. Uno de los elementos clave, yo creo que hay que tener en cuenta cuando tú quieres construir una empresa con conciencia, es que primero necesitas este propósito y estos principios, como hemos dicho, que evidentemente puedes comunicar, como tú también estás, ¿no?, sugiriendo que muchas empresas hacen, pero para que esto sea percibido como creíble interna y externamente, sea sólido, la clave está en cómo integras esta conciencia en el corazón de la organización. Y aquí es donde fundamentalmente vemos que es donde más empresas todavía no lo están trabajando de una forma rigurosa. Estamos haciendo mucha investigación hoy en día en este ámbito
y hay determinadas palancas que deberíamos trabajar para esta activación interna del propósito. Una muy clara es la formación, ¿no? Tenemos que formar a todos nuestros equipos para que sean conscientes de la relevancia del propósito, de qué significa y cómo nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestra rentabilidad, pero también para crear este valor compartido, ¿no? Que decíamos con los distintos grupos de interés. Además de la formación, es fundamental también empezar a transformar los sistemas de incentivos. Desafortunadamente, y especialmente si hablamos de empresas que cotizan en bolsa, muchos de los incentivos de los altos directivos están enfocados solo al corto plazo. Entonces, o encontramos una forma de balancear, ¿no?, estos incentivos con objetivos más vinculados al propósito y a la conciencia a medio y largo plazo, o seguramente estaremos creando, ¿no?, un contexto para que no se produzcan las decisiones de la forma más consciente posible. Adicionalmente a esto, también creo que son fundamentales la creación de sistemas de gobernanza, ¿no?, que den soporte a esta conciencia. Un caso interesante, por ejemplo, podría ser el de BBVA, que crea, ¿no?, toda la unidad de sostenibilidad y a la cual reportan, ¿no?, a las distintas unidades de negocio, o Patagonia, que decide crear una fundación que es la dueña del negocio. En muchos casos el negocio tiene una fundación, aquí no, aquí la fundación es la dueña del negocio. Y esto lo que hace es que realmente el modelo de gobernanza hace que la conciencia se integre en el corazón de la identidad y de la compañía. Y finalmente creo que luego hay que integrar esta conciencia en todos los procesos de creación de valor, ¿no?, que son los que al final van a conducir la experiencia que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Pues mira, ahí quería tocar un tema que hace que las empresas no sean todas iguales, y eso depende en buena parte del liderazgo, de la calidad del liderazgo. Entonces, conviven en el mundo pues empresas que son lideradas por profesionales que ponen por delante todos los indicadores y los objetivos puramente financieros. Les podríamos llamar empresas que son profit first. Uh-huh. Luego hay un segundo conjunto de empresas que han entendido esa creación de valor de forma equilibrada para todos sus stakeholders. A lo mejor podemos utilizar la palabra profit and society. Uh-huh. Y luego aquellas que tú has mencionado como las que marcan la pauta y que, bueno, podrían ser empresas society first. Uh-huh. Entonces, quería que hablases un poco de eso, de los líderes. Uh-huh. Perfecto. Yo creo que estamos en un momento donde evidentemente necesitamos líderes que sean capaces de dotar a las compañías de la rentabilidad, ¿no?, que los inversores exigen, porque si no hay rentabilidad, ¿no?, tampoco no tendremos un negocio que pueda generar un impacto positivo transformador en la sociedad, en el planeta. Y esto exige que los líderes tengan un tipo de liderazgo más clásico, que se denomina liderazgo transaccional, que está focalizado a generar eficiencia organizativa, excelencia operacional en el corto plazo para maximizar, ¿no?, los márgenes y el retorno de la inversión. Esto es fundamental. Pero en paralelo necesitamos también líderes que sean transformadores y que sean capaces de generar nuevos modelos de negocio y nuevos modelos organizativos que contribuyan a este impacto transformador positivo. Este tipo de líderes requieren dos tipos de conocimiento distintos. Por un lado, lo que denominamos autoconocimiento. Y si yo no me conozco bien, no sé cuáles son mis valores, cómo mis valores ligan con los de la organización, y no soy capaz de tener un compromiso sólido con ellos, no voy a ser una empresa consciente. Por otro lado, necesitamos líderes también que tengan una capacidad de conocimiento social. Y el conocimiento social tiene que ver con la conexión con los demás, la capacidad de empatía, la capacidad luego también de compasión, que es empatía en acción, porque una cosa es conectar con los demás, entender las necesidades de los stakeholders, pero otra cosa es hacer algo al respecto. Esto es lo que llamamos compasión. Entonces hay que combinar este conocimiento interno con este conocimiento social. El conocimiento interno tiene que ver con la responsabilidad, con asumir que si tenemos unos valores individuales y como organización tenemos que luchar con ellos. Tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la humildad, porque es la única forma de escuchar a los distintos grupos de interés y de aprender conjuntamente con ellos. Y luego el conocimiento más social tiene que ver, como os decía, con la empatía, ¿no?, y con la compasión. Y estos líderes tienen que combinar, por lo tanto, este liderazgo, ¿no?, que es más transaccional a corto, con un liderazgo más transformador, que requiere de un autoconocimiento interno y de esta conexión social que se asemeja más a lo que se ha denominado liderazgo servidor, ¿no?, esta voluntad también de servir a los demás. Muy bien, pues en este momento
me gustaría hablar de futuro, ¿no? Ujú. Y es pues que nos hables de los desafíos que tienen por delante pues las marcas con conciencia. Ujú. Desafíos, oportunidades. Perfecto. Yo creo que estamos en un momento complejo porque sabemos que el entorno geopolítico está cambiando y, por ejemplo, en Estados Unidos, con la nueva administración, pues evidentemente estamos viendo que se está tratando de minimizar la necesidad, ¿no?, de esta dimensión social y medioambiental, aunque a la vez también es verdad que se trata de un entorno que dentro de Estados Unidos también es polarizado, porque hay Sí. estados como California, ¿no?, donde tienen regulaciones, ¿no?, también específicas, que son mucho más punteras y donde el sentimiento, tanto a nivel de sociedad como empresarial, es distinto, y por lo tanto no podemos hablar de Estados Unidos como una sola unidad, pero sí que es verdad que el entorno está más polarizado. Entonces creo que, sobre todo en la perspectiva estadounidense, hay retos muy importantes de, oye, cómo somos capaces, ¿no?, en un entorno no favorable, de seguir remando para la construcción de este capitalismo más consciente. Ujú. Creo que en Europa tenemos un entorno donde este tipo de actuación está más consolidada, pero también hay una regulación y ahora con la nueva directiva, por ejemplo, también, ¿no?, de las Sí. green claims y greenwashing. Un gran reto va a ser cómo comunicamos, ¿no?, de una forma pues que sea creíble, que sea transparente, pero a la vez que también disminuya los potenciales riesgos reputacionales, ¿no?, y las sanciones asociadas a la nueva directiva. Y ahí las organizaciones van a tener que ser mucho más precisas en el uso del lenguaje, ¿no?, evitando términos genéricos y siendo capaces de tangibilizar el impacto que crean y de trazarlo de una forma mucho más específica. Y ahí hay un gran reto en Europa sobre cómo abordar desde la perspectiva de la comunicación este ámbito. Y luego creo que, por ejemplo, en Asia están pasando cosas muy interesantes, ¿no? Ujú. Yo soy profesor visitantes de CIPS, que es la escuela de negocio líder en China, y China es un entorno dual, donde por un lado hay un impacto negativo destacado en determinados sectores, como por ejemplo la energía, porque para sacar de la pobreza a millones, ¿no?, pues de ciudadanos todavía necesitan carbón, etcétera, pero por otro lado están liderando también innovaciones tecnológicas muy potentes que nos van a ayudar a desarrollarnos hacia un futuro más sostenible, y también están trabajando mucho, ¿no?, en la regulación desde una perspectiva que seguramente a medio y largo plazo puede ser incluso más parecida a la europea, ¿no? Entonces estamos en un momento muy interesante donde diría que hay retos distintos también en función de las distintas áreas geográficas en que nos enfoquemos. Pues quería volver sobre este tema, porque en este panorama polarizado hablabas de la importancia de la terminología. Uh-huh. Entonces, desde la Business Roundtable y otros movimientos, pues ha habido algunos nombres y que quería contrastar contigo. El capitalismo de stakeholders es uno de ellos, el capitalismo de largo plazo, el capitalismo consciente, el capitalismo humanista o, sin hablar de capitalismo, simplemente el foco en la creación de valor en el largo plazo de forma equilibrada para todos los stakeholders. Para navegar en este mundo polarizado, ¿por qué concepto, por qué término apostarías? Como tú dices, es verdad que hay muchos términos, ¿no?, y hay mucha terminología que se está desarrollando en paralelo. Hay alguna terminología que yo creo que ha sido muy útil, otra que quizá es ambigua, ¿no?, y alguna que es la que yo prefiero. Por ejemplo, yo creo que el concepto de capitalismo de stakeholders, ¿no?, que fue propuesto por el profesor Freeman, ha sido un concepto casi interesante, porque lo que ha hecho es que las organizaciones sean capaces de abrirse hacia afuera, ¿no?, y les ha forzado a comprender que no solo tienen que mirar a los objetivos internos de negocio, sino que tienen que comprender cómo su negocio tiene sentido dentro de un contexto y que no puede generarse negocio a costa del contexto. Entonces, ha sido un concepto muy interesante porque ha abierto esta perspectiva, ha promovido que las empresas identifiquen los distintos grupos de interés, que empiecen a colaborar con ellos. Entonces me parece un concepto muy interesante, el capitalismo de stakeholders. Luego hay conceptos como, por ejemplo, el concepto de share value, que fue desarrollado por el profesor Porter, que habla de la creación de valor compartido
para todos los stakeholders, con el cual soy más crítico, porque como hemos dicho antes, es muy difícil crear valor siempre para todos a la vez. Muchas veces, si yo quiero pagar más a mis fabricantes de mis productos en origen, para que puedan organizarse en cooperativas, para que puedan tener un salario justo, seguramente esto incrementa mis costes, ¿no? Si incrementa mis costes, o lo transfiero a los consumidores o reduzco margen, por ejemplo, para mis accionistas, ¿no? Entonces, hay estos trade-offs y, por lo tanto, es un concepto que es interesante desde la perspectiva teórica, pero poco aplicable en la realidad, ¿no? Es muy difícil crear valor compartido. Si tuviera que escoger un concepto, yo escogería el de capitalismo consciente. Por eso hablo de empresas con conciencia y marcas con conciencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conciencia, hablamos de esta visión multi-stakeholder, por lo tanto entroncamos con la filosofía del profesor Freeman, pero a la vez también reconocemos que no solo hay que tener una perspectiva balanceada de los stakeholders, también hay que tener una perspectiva balanceada temporal, ¿no? Cómo creamos valor a corto y largo plazo. Y tenemos en cuenta, por ejemplo, el concepto de justicia intergeneracional, ¿no? Oye, muchas de las acciones que tomamos o que desarrollamos como empresas van a tener un impacto a largo plazo, pero eso es todo algo que como directivos deberíamos asumir, deberíamos ser capaces de gestionar. Y además me gusta también el concepto de capitalismo consciente, porque no solo tiene esta visión equilibrada de los stakeholders y esta visión equilibrada desde la perspectiva temporal, sino que también entiende que solo se puede crear valor para los distintos stakeholders si se les implica en la creación de este valor. Si tenemos conversaciones profundas con estos stakeholders, si entendemos sus necesidades, si entendemos sus demandas y si además buscamos soluciones de forma conjunta, ¿no? Cuando esto ocurre es cuando es más fácil poder llegar a crear valor compartido. Entonces, el concepto capitalismo consciente creo que integra esta visión balanceada de los stakeholders, esta visión balanceada temporal y esta necesidad de creación con los distintos stakeholders que otros conceptos no engloban. Pues si quieres, para cerrar y para intentar ampliar este abanico de empresas con conciencia, ¿qué mensaje darías tú a estos líderes que no están convencidos de que este sea el camino para seguir adelante? Perfecto. Reflexión muy interesante. En primer lugar, creo que las escuelas de negocio tenemos una responsabilidad muy grande, porque durante muchos años hemos formado a los directivos bajo la premisa del shareholder primacy, ¿no? Sí. Y creo que lo que tenemos que hacer es formarlos para que entiendan que las empresas no tienen una obligación con sus accionistas solo, sino que tienen también la obligación moral de generar negocios sostenibles a largo plazo, capaces de crear valor para los distintos stakeholders. Y que esto no es incompatible con la creación de valor económico para los accionistas. Entonces, en primer lugar, creo que el primer mensaje es: tenemos una obligación moral. Y es algo de lo que hablamos muy poco, ¿no? Tendemos a entrar en una discusión muy utilitaria, ¿no? De retorno, cuando para mí hay una dimensión moral que deberíamos enfatizar y que sobre todo deberían enfatizar las escuelas de negocio. En segundo lugar, creo que es fundamental que los líderes entiendan también que cuando una empresa actúa con integridad y tiene una conciencia interna y tiene unos principios y tiene unos valores y tiene un propósito y actúa de forma consistente a medio y largo plazo, lo que ocurre es que, en primer lugar, es percibida como más auténtica, como más su legitimidad se incrementa. Y por otro lado, esta integridad puede ser también una fuente de diferenciación muy relevante. Y ahí podemos poner ejemplos de muchas empresas, como bajo Patagonia, ¿no? Que se ha creado hace muchos años desde esta perspectiva, ha sido muy consistente y ha generado una diferenciación que se le es reconocida hoy en día. Y finalmente, yo creo también que es fundamental que los líderes, sobre todo de determinadas generaciones, entiendan que las nuevas generaciones, y yo que estoy en contacto con ellas desde SADE, veo que para ellas cada vez más esto es una prioridad cuando buscan una opción profesional para ellos, donde desarrollar su carrera, tienen en cuenta no solo el salario que van a cobrar, sino también cuál es el impacto que esta organización está teniendo en el entorno. Y que encuentran sentido en trabajar para organizaciones que tratan de encontrar este equilibrio que nosotros discutíamos.
Y como siempre he creído que una organización es tan buena como bueno es el talento que tiene, Sí. si no son capaces de actuar de forma consciente, si no son capaces, ¿no?, de realmente ser consistentes a medio o largo plazo en esta dimensión, creo que cada vez más les va a ser más difícil ser capaces, primero, de atraer y segundo, de retener ese talento. Entonces, hay una primera motivación que yo creo que debería ser moral, interna. Hay una segunda motivación que es de capacidad de diferenciación, ¿no? Ujú. Y una tercera que tiene que ver con la capacidad de atracción y retención de talento. Pues han cerrado el círculo porque efectivamente, al menos yo creo que la creación de valor en el sentido más amplio del término tiene que ver con dos conceptos que has dicho en estos últimos minutos que tienen que ver con la diferenciación no copiable y, por otro lado, con incrementar y fortalecer tu licencia social para operar, ¿no? Absolutamente. Uriol, muchísimas gracias. La verdad es que tu contribución a Approaching the Future es valiosísima. Te lo queremos agradecer especialmente. Y por eso me gustaría invitar a todos a visitar nuestra página web, que es corporateexcellence.org, porque ahí van a poder encontrar y van a poder descargar los resultados de estos 10 años de investigación de Approaching the Future y podrán también encontrar otros contenidos relacionados que estoy seguro que serán de ayuda y de utilidad para todos ustedes. Por lo tanto, vayan a nuestra página web, suscríbanse a la newsletter y además descarguen de forma gratuita estos informes de Approaching the Future que hemos subido a nuestra plataforma. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Uriol.